y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hombre Consciente, donde hoy os voy a traer un tema que tenía muchas ganas de traer al podcast y tiene muchísimo que ver con el último episodio del podcast, que si no lo has escuchado te invito a hacerlo, que es el por qué cada vez más hombres prefieren estar solos. Es el episodio número 24. Y si lo has escuchado, te habrás dado cuenta que la energía que se te quedaba al escuchar el episodio era como de, vale, sí, tienes razón, siento que eso es lo que está pasando, pero ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué soluciones me das? Porque me pintas un escenario bastante negativo, pero ¿qué solución tenemos para ello? Y desde mi punto de vista sí que hay una solución. Por supuesto, no te voy a decir que sea algo matemático, que si tú haces lo que yo te voy a traer hoy, toda tu vida va a estar solucionada, puesto que yo soy el primero que te expongo aquí que yo actualmente no estoy en relación de pareja. Pero todo lo que estoy haciendo, digamos que para mí es sentar las bases para que si esa relación llegase al lugar más adecuado, al entorno más adecuado e incluso que la relación sea la mejor posible. Y tampoco garantiza que vaya a ser la relación, pero por lo menos son los pasos adecuados que son necesarios en el contexto en el que nos encontramos hoy en día, que como os expliqué en el anterior episodio, es bastante complejo. Si os dais cuenta, además, estas semanas os estoy hablando bastante de relaciones. Tuvimos hace un par de episodios a Christopher Hanson, que tiene un proyecto sobre relaciones conscientes. Os hablé la semana pasada sobre el por qué cada vez más hombres prefieren estar solos. Esta semana os voy a hablar de cómo vosotros podéis ir tratando de construir el contexto para que la mejor relación posible de pareja pueda llegar a vuestra vida. Y la semana que viene os voy a traer también aquí a otro experto en relaciones conscientes, que es Esaú Aguilera, una persona que os va a apetecer mucho escuchar. Pero sin más, vamos a empezar con lo que os quería traer hoy y me gustaría dividirlo en 3 bloques que vamos a ir desarrollando a lo largo del episodio. Antes de empezar, como siempre, recordaros que si os gusta el contenido del podcast, que por favor, si la plataforma os lo permite, que lo podéis escuchar en todas las plataformas posibles, le deis un like, que lo compartáis con otros hombres a quien penséis que le puede interesar y que os suscribáis al canal, porque me ayudáis a llegar a muchos más hombres y al final el objetivo de este proyecto es esto, es difundir y llegar al mayor número de hombres posibles. Así que vamos a empezar con el primero de los bloques. Y para mí, en el tema de las relaciones, creo que hay algo que estábamos enfocando de manera equivocada. Y es que nos centramos en tratar de buscar, hablábamos la semana pasada de ir a esos entornos, a las discotecas, a los bares, a las fiestas por la noche, tratando de buscar. Centramos nuestro foco en el hacia afuera, cuando para mí el principal paso previo tiene que ser antes de tratar de buscar, sencillamente atraer. Y para que se produzca esa atracción, lo primero es que tú tienes que ser ese imán que genere esa atracción. Y para ser ese imán que genere esa atracción, tu contexto, tu vida, tiene que ser lo suficientemente atractiva para que pueda atraer a esas personas que a ti te interesan. Y en este caso no estoy hablando solo de mujeres o de relaciones de pareja, sino que estoy hablando de un contexto de personas, de atraer, lógicamente sí, a esas personas, a esas mujeres que puedan ser posibles parejas, pero también amistades. Estoy hablando de cambiar tu entorno por completo. ¿Y cómo se puede hacer eso? Para mí esto es lo que se llamaría el estilo de vida. Es decir, si tú eres una persona que te gusta la naturaleza, que te gusta la montaña o que te gusta el mar, ¿qué haces viviendo en una ciudad grande? Esa sería la primera pregunta. Y eso es algo que nos pasa a muchos. Te lo digo porque a mí me pasó. Durante muchos años estuve viviendo en Madrid bajo la justificación de que era el lugar donde tenía que vivir
porque es donde estaba el trabajo. Un trabajo que a mí no me gustaba. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que nuestro contexto es desastroso. Estamos en un trabajo que no nos gusta, viviendo en una ciudad que no nos gusta, rodeado de personas que tampoco nos inspiran. Y sentimos que no lo podemos cambiar porque entendemos que es lo único que hay. Entonces, yo lo que te quiero traer hoy es que empieces a hacer un análisis interno y seas capaz de tomar decisiones valientes en esa línea. Y te voy a dar un ejemplo. Durante ese tiempo que yo estaba viviendo en Madrid, sabía que ni el lugar, ni el entorno, ni el trabajo me gustaban. Me encantaba ir a la montaña y lo intentaba hacer siempre que podía los fines de semana, pero no era suficiente. Pero pensaba que vivir en la sierra o en la montaña era un sueño demasiado lejano para mí. Hasta que un día me cansé, vi que había otras personas que sí que lo estaban haciendo y realmente me hice la pregunta de ¿por qué yo no? Y entonces empecé a buscar pisos en el pueblo que más me gustaba de la sierra de Madrid y encontré un piso que estaba muy bien de precio y que estaba muy bien y me fui a vivir allí y ya está. Solución encontrada, contexto cambiado y a partir de entonces empezaron a aparecer personas que estaban mucho más alineadas con el tipo de persona que yo era. Pero tampoco era necesario porque el hecho de yo moverme a la montaña me permitía hacer esas actividades que realmente conectaban conmigo, que era estar mucho más en contacto con la naturaleza, salir a correr, hacer rutas de montaña y rodearme de gente mucho más saludable, que era lo que yo sentía que era. Pero si tú eres una persona saludable, tienes hábitos saludables y quieres rodearte de esas personas, pues una ciudad donde la mayoría de la gente lo que hacen es salir de fiesta, tomar cervezas, emborracharse, beber, todo ese tipo de cosas, pues no va a ser el lugar adecuado. Así que lo primero es que empieces a analizar qué tipo de persona eres, cuáles son tus intereses y que empieces a pensar cuál es ese entorno donde tú puedes encontrar ese tipo de personas y ese tipo de actividades que a ti te gustan. De nuevo, ahora mismo delante mío estoy aquí en Tarifa, delante mío tengo la playa con una arena blanca, el mar azul. A día de hoy lo que conecta más conmigo es el mar y la playa. Y lógicamente, este es el tipo de personas que a mí me gustaría encontrar, tanto hombres como amigos como mujeres, personas que les guste este contexto y que les pueda apetecer también compartir este tipo de actividades, porque el venir aquí a mí me permite poder entrar en contacto con actividades acuáticas como hacer surf, como eh, nadar en el mar, por ejemplo, bucear, si es algo que me apetece y un montón de actividades más. Entonces, esto me permite entrar en contacto con personas que tienen el mismo tipo de gustos que yo. Entonces empiezo a rodearme de personas mucho más alineadas con quien yo soy realmente. Y ahí vamos un pasito más allá. Yo vine a Tarifa porque aquí, por ejemplo, hay personas bastante interesadas en temas de crecimiento personal, de autoconocimiento, espiritualidad. En el sitio donde yo estaba en Madrid era muy complicado. Realmente sí que había naturaleza, pero el tema del autoconocimiento, el crecimiento personal y espiritualidad era bastante ausente. Entonces, yo lo que trato es de conocerme, de saber cuáles son mis intereses y trato de manera valiente, acercarme a esos lugares donde puedo encontrar más personas como yo. Y de nuevo, no te estoy hablando de que lo hagas para buscar una pareja. Es sencillamente para que vayas mejorando tu entorno. Pueden ser más amistades, incluso puede ser simplemente conocer mujeres, pero que sencillamente puedan ser tus amigas, sin estar mirándolo a nivel de pareja. Pero sin duda, mejorar ese entorno te va a permitir acceder a la posibilidad de conocer, en este caso, mujeres que estén mucho más alineadas con quien tú eres. Yo te lanzo la pregunta, ¿tú crees que saliendo a una discoteca o a un bar donde sí hay, si tú estabas ahí, está claro que hay gente que también puede tener esos intereses, pero ¿no crees que va a ser mucho más difícil encontrar a alguien como tú en un bar, en una discoteca, sin tener casi información sobre esa persona, de qué tipo de intereses tiene, que cuando te vas realmente a esos lugares donde realmente puedes conocer a esas personas? Ahí te lanzó la cuestión. Y como te digo, es eso, es el ver qué tipo de persona eres y cuál es el contexto que más encaja con ese tipo de persona. Y de esta forma ir generando esta tribu. Y, y de nuevo me centraría en que te conviertas en una persona que en lugar de tener que buscar o cazar, entre comillas, que es lo que hacemos cuando salimos de noche, que atraigas a esas personas a tu vida. Y un último elemento dentro de este primer bloque de lo que es crear ese
diseñar ese ecosistema de quién eres realmente, yo te lo traería desde el proyecto personal. Todos tenemos nuestros trabajos de una u otra forma. Yo personalmente tengo mi trabajo, como sabéis, de bombero, pero también me di cuenta que me apetecía aportar algo más relacionado con quién soy yo como persona. Y de ahí este proyecto de Hombre Consciente, que antiguamente era Vivo Consciente y era mucho más genérico. Entonces, cuanto yo más profundizo en este proyecto que está mucho más relacionado conmigo de forma auténtica, digamos que entro en contacto con más personas de nuevo que se parecen a lo que a mí me gusta en esta vida. Es decir, cuando participo en talleres, en retiros, en todo este tipo de eventos de crecimiento personal y de espiritualidad, entran en mi vida más y más personas del tipo de persona que a mí me interesa tener a mi alrededor. Entonces, mi entorno cada vez se hace más rico. Entonces, sí que te animaría también a ver cuáles son tus intereses, qué tipo de eventos te gusta participar y tratar de que tu vida se centre en ese tipo de actividades, ¿no? De esta forma, de manera natural, de nuevo, vas a atraer a este tipo de personas. Así que este primer bloque, centrarme sobre todo en olvidarnos de ir a los sitios clásicos a conocer parejas de manera totalmente en frío y sin ningún tipo de conexión, a empezar a generar el contexto tú para ser ese imán que trae al tipo de personas que a ti realmente te interesa, ¿vale? Y si todo esto no lo sabes, pues lo que hace falta es, como te digo siempre, todo un trabajo de autoconocimiento y de autoexploración también, de quién soy yo, qué tipo de cosas me gustan, qué tipo de cosas quiero en mi vida, dónde quiero vivir, qué tipo de actividades me gustan hacer, qué tipo de trabajo me gustaría tener. Si todo esto no lo sabes, hay que empezar por ahí. Y una vez que ya lo sabes, empezar a tomar decisiones valientes, como te había dicho. El segundo bloque, por seguir avanzando, es más orientado hacia el tema de las relaciones. ¿Por qué? Porque uno de los temas que siempre te traigo por aquí es que muchos hombres entramos en las relaciones sin tener ni idea de qué es lo que queremos en una relación. Y sobre todo, tampoco nos conocemos a nosotros mismos. No sabemos cuáles son nuestras fortalezas, no sabemos cuáles son nuestras debilidades. Entonces entramos en una relación y entonces surge todo, sale todo, no tenemos herramientas para gestionarlo y suele generarse dos cosas, o un caos tremendo con muchísimo conflicto, o el conflicto es tan grande y la situación es tan compleja que nos metemos hacia adentro y aceptamos todo lo que la otra pareja nos demanda y nos exige, ¿no? Entonces nos convertimos como en una marioneta. Entonces lo que yo te planteo aquí es que aproveches este espacio de no tener pareja para hacer todo ese proceso de autoexploración, de conocerte, de quién eres, qué tipo de cosas te gustan, cuáles son, de nuevo, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos. Tratar de pulirlos ahora que estás a tiempo, ¿no? Ahora que tienes también espacio. Siempre te hablo de la posibilidad de hacer terapia, que eso es algo que a los hombres nos cuesta muchísimo, pero eso es algo que te permite ir un poquito más hacia adentro y conocerte, para luego cuando inicies esa relación con esa otra persona, pues que sepas pues por dónde a lo mejor haces aguas, por dónde fallas, cómo autogestionarte, digamos que si entras en una discusión, cómo descubrir cuándo te estás yendo, cuando te estás alterando y cómo tú mismo eres capaz de volverte a la calma, de aprender herramientas de comunicación para cómo comunicarte mejor y de manera más empática con tu pareja. Digamos que este es el momento de siembra. Es decir, si ahora mismo no tienes pareja, pues aprovecha para convertirte en una mejor pareja para esa posible relación que llegue, ¿no? Y al mismo tiempo también no solo tu trabajo personal, que es importantísimo, convertirte en el mejor hombre posible siempre que puedas, pero también hacer el trabajo de averiguar qué tipo de mujer y qué tipo de relación te gustaría. Porque de nuevo, muchas veces entramos en una relación sin tener ni idea ni el tipo de mujer que nos interesa ni el tipo de relación que buscamos. Es decir, ya sabéis que siempre comento que lo que nos pasa a los hombres es que si una mujer nos atrae físicamente y además ella está interesada en nosotros, pues poco más hace falta. Ya abrimos la puerta y a partir de ahí todo para adelante, ¿no? Pero luego vienen las sorpresas porque empezamos a descubrir cosas sobre esa mujer, sobre esa pareja que no sabíamos y que empieza a generar conflicto y de nuevo, si no somos capaces de gestionar ese conflicto, nos lo comemos y empieza a construir una relación
muy compleja que luego es muy difícil salir de ahí. Entonces, intenta averiguar qué tipo de mujer te interesa, cuáles son las cualidades que tú valoras en esa pareja y sobre todo qué tipo de relación te gustaría tener, cómo te gustaría sentirte en esa relación de pareja. E incluso plantearte preguntas complejas, que de nuevo yo que he entrado en ciertas relaciones últimamente, me encuentro mujeres muy inteligentes habiendo hecho ese trabajo y te hacen preguntas muy complejas y tú dices, ostras, ni me lo había planteado. Pues oye, ¿quieres casarte o no quieres casarte? ¿Te gustaría tener hijos o no te gustaría tener hijos? ¿Te gustaría vivir con tu pareja o preferís vivir cada uno en vuestro piso y tener vuestro espacio? ¿Te gustaría que la relación fuera abierta o relación cerrada? ¿Te has planteado todas esas preguntas? Y si no lo has hecho, pues este es el momento para hacerlo. Porque luego cuando inicies la relación creo que será el momento de expresarlo y eso es lo que te voy a traer en el siguiente bloque. Todavía no. Pero por eso todo este proceso es tan importante para analizar internamente qué es lo que quieres, quién eres tú, mejorarte y sobre todo también ir formándote sobre cómo podrías llevar una relación de pareja mejor cuando llegue el momento. Este es tu proceso de formación, aprender sobre relaciones conscientes, de nuevo, cómo comunicarme mejor, cómo gestionar los conflictos mejor, cómo puedo ser un mejor hombre para mi pareja. Este es el momento de crecimiento personal. Y sobre todo aquí viene un tema bastante controvertido, y es que una cosa que suele ocurrir en este proceso cuando estamos solos es que se puede hacer muy pesado. Estar solo es pesado, sobre todo cuando ves tu entorno con parejas, todo el mundo tiene parejas y sientes que todo el mundo está perfecto y que tú no, ¿no? Tú eres el raro. Y sin embargo, a veces esto suele ser lo difícil. Te has marcado un estándar, sabes ya qué tipo de persona te gustaría, pero aparece otra persona que no cumple esos estándares y te planteas si saltarte tus ideales en cierta manera y dar una oportunidad, ¿no? No sé si os he contado el caso, pero el tema del tabaco, por ejemplo, para mí es casi una línea roja. No me gustan las personas que fuman. Entonces, yo me he encontrado con alguna mujer que a lo mejor físicamente me atraía, que tenía ciertos rasgos de personalidad interesantes, pero que fumaba. Y internamente he dicho, bueno, pues no pasa nada, igual no es tan importante. Y entonces nos lo saltamos, pero lo que sí que vamos a hacer es cuando entremos en una relación con esta persona, cuanto antes vamos a intentar forzarla para ver si conseguimos que cambie. En mi caso, que deje ese hábito, ¿no? Y ya estamos empezando mal, porque no estamos aceptando a la persona como es, sino que en cuanto iniciamos una relación lo que queremos es cambiarla. Entonces yo creo que esto podría evitarse si desde el principio tienes claro cuáles son tus líneas rojas, cuáles son tus básicos a la hora de entrar en una relación con una pareja. Y si de primera ya te das cuenta que no los cumplen, que es que te repetes a ti mismo, y si te toca seguir estando solo porque esa persona no es la adecuada, pues sigues estando solo. Pero eso es lo más difícil, de nuevo, porque estar solo es complicado, es un proceso muy solitario y un poco triste. De ahí viene ese primer bloque que te he dicho, que es el de construir una vida rica en el cual tener una pareja no sea algo que te genere ansiedad o dependencia, porque en sí mismo tu vida ya te llena, tienes un entorno de personas con quien compartir actividades y experiencias que te hacen feliz. Entonces, el llenar ese espacio con una pareja no es algo que te urja. Entonces, si aparece alguien que no cumple realmente con lo que tú estás buscando, no tienes tanta necesidad de dejarla entrar, porque tú estás bien, tu vida es maravillosa. Entonces, esa persona tendría que mejorar un poquito tu vida. Y si no cumple eso, pues no pasa nada. Ya aparecerá otra persona. Entonces, esto es una de las cosas más difíciles, el no dejarte llevar, el no aceptar a cualquier tipo de persona, porque luego terminamos entrando en relaciones que son, como ya sabes, bastante tóxicas, intentamos cambiar a la otra persona y ahí todo ha empezado mal. Y vamos con el tercer bloque. De nuevo, te pediría que si te está gustando lo que te estoy aportando hoy, que por favor dejes un like, que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía y que compartas este episodio con personas, con hombres a quien pienses que les puede interesar. Pues el tercer bloque para mí sería ya una vez que entramos en esa relación, ¿no? Muy importante dos cosas concretamente. Y es una cosa que un error que cometemos es que cuando estamos conociendo a una persona, lo que tratamos es de mostrar nuestra mejor cara. Tratamos de mostrar nuestros valores positivos, pero aquellas cosas que
pensamos que podrían generar conflicto, preferimos esconderlas u ocultarlas. Y este es un gran error, porque si ya tienes claro qué tipo de persona buscas y qué tipo de relación te gustaría tener y cuáles para ti son los valores principales, cuanto antes abordes ese tema y lo pongas sobre la mesa, mejor. Porque si a lo mejor esa persona tiene valores, tiene ideas o tiene objetivos diferentes a los tuyos, ambos os estáis ahorrando mucho tiempo perdido si cuanto antes decís, pues es que no tenemos mucho que ver porque yo quiero casarme y tú no. Pues no tenemos mucho que ver porque yo quiero tener hijos y tú no. Pues no tenemos mucho que ver porque a mí me gustaría vivir juntos con mi pareja y tú no. Pues no tenemos mucho que ver porque a mí me gustaría pasarme los próximos años viajando por el mundo y tú lo que quieres es estar en un sitio. Entonces, lógicamente, a lo mejor va a suponer ser honesto el perder una oportunidad con esa persona, pero es que es muy probable que esa persona no esté en el momento para iniciar una relación contigo o que sencillamente no sea el tipo de persona con quien tú tienes que estar. Y eso es otra de las cosas más difíciles, el ser honestos desde el principio, el no tratar de agradar a esa persona para que esa persona pueda querer iniciar una relación contigo. ¿Para qué? Si no es el tipo de relación que tú quieres. Sé que esto es tan difícil como el tema de estar solos y de mantenerlo, pero aquí es donde se empiezan a forjar las verdaderas relaciones y te va a tocar dejar caer muchas relaciones que no son para ti para poder dar la oportunidad a que una relación de verdad auténtica que conecte contigo pueda entrar. Importantísimo. Y ya luego vamos a otro punto. Si ya estáis avanzando dentro de las relaciones, yo creo que para mí es muy importante también, hemos marcado cuáles son los temas importantes para ti. A lo mejor puede ser sentirte respetado, es un valor muy importante. Saber marcar límites también. De eso te lo he hablado muchas veces. De hecho, he hecho un episodio sobre ello, sobre saber marcar límites, cuáles son también tus líneas rojas. Y yo creo que esto en pareja es muy importante también. De nuevo, tratamos de agradar, de tratar de no tener conflictos, y eso es un problema, porque el evitar los conflictos no es la solución. Al final todo eso se va a ir acumulando y va a salir más tarde o más temprano. Así que cuanto antes ir marcando cuáles son las líneas y si esos límites que has ido estableciendo, pues por ejemplo, hablábamos del tema del tabaco. Eh, Imagínate que la persona fuma. Tú no, pero no es tan grave para ti, pero no quieres que se fume en casa. Pues mira, para mí el tema de fumar en casa es importante. Si esa persona empieza a fumar en casa, pues tú ya lo has expresado y lo que tienes que también es, oye, unas consecuencias. Si estos límites se rompen, ¿qué consecuencia puede haber? Y tú también tener la valentía, y esto es una de las cosas más complejas, de que cuando tu pareja está continuamente traspasando tus límites, cuando no respeta tus límites, que puedas tener la valentía de decir, pues si esto no es como habíamos acordado, yo me voy, hay una consecuencia. Y eso es algo que nos da mucho miedo porque, de nuevo, preferimos estar en una relación que nos genera muchos problemas, que a lo mejor no es tan horrible, pero que no estamos a gusto, antes de ser valientes y decir, esta relación no es para mí, no me siento respetado, no me siento a gusto. Entonces, el ser capaz también de tener esa valentía de marcar los límites, de respetarlos y de accionar a través de unas consecuencias. Para mí estos son los pasos más importantes que podríamos hacer. De nuevo, haciendo un poco resumen de lo que ha sido el episodio de hoy, la semana pasada te hablé de un contexto muy adverso para los hombres a la hora de iniciar buenas relaciones, pero hoy te he traído el qué estoy haciendo yo, ¿no? Y en primer lugar, cómo generar ese entorno para atraer a las personas que de verdad te interesan. En segundo lugar, hacer ese análisis en profundidad de qué tipo de persona y de pareja y de relación te gustaría atraer a tu vida. Y en tercer lugar, una vez ya que estás en esa relación de pareja, el ser capaz de ser honesto, de tener conversaciones valientes y de decir cuáles son tus necesidades, cuáles son tus límites y de ser capaz de expresarlos y de mantenerlos. Y esa es la manera, yo creo, de poder disfrutar de una relación consciente. Lógicamente, lo que te estoy diciendo genera bastante esfuerzo, energía, no es lo fácil es dejarte llevar por cualquier relación que entre en tu vida y a partir de ahí ir lidiando con ello y fruto de ello, pues muchísima gente sufre en sus relaciones de pareja. Yo personalmente he tenido muchas relaciones de pareja en las cuales lo he pasado mal y yo creo que al final estas relaciones de pareja fallidas, entre comillas, lo que van haciendo es enseñarnos,
darnos lecciones. Y una cosa muy interesante es que cuando tú termines una relación de pareja que por lo que sea no haya funcionado, que también tomes responsabilidad, trates de aprender qué es lo que puedo sacar de esta relación de pareja, qué es lo que puedo aprender, qué cosas en mí mismo he descubierto que a lo mejor podría cambiar, modificar, mejorar, qué errores he cometido, que puedo mejorar para la próxima. Es muy importante también hacer esa autocrítica, porque en las relaciones muchas veces cuando algo se termina solemos poner el dedo sobre la otra persona, ¿no? La otra persona es la culpable, no era así, no era asá, con lo cual son ellos. Y qué pena que siempre atraigo a ese mismo tipo de persona. Pues no, haz un análisis valiente también, que es qué parte de responsabilidad es mía, qué cosas podría mejorar para yo ser un mejor hombre en esta relación y sobre todo para atraer mejores personas y poder tener mejores relaciones en el futuro. Espero que os haya gustado lo que os he traído hoy. De nuevo creo que ha quedado un episodio bastante intenso. Me gustaría invitaros, como siempre, a que cualquier idea que os surja escuchando esto, me dejéis un comentario porque me interesa mucho entender en qué momento os encontráis, qué parte de lo que os he traído hoy os parece más difícil, dónde veis que hay más bloqueos, más dificultades para vosotros para poder acceder a estos pasos que os he ido comentando y si hay alguna parte en la que no estéis de acuerdo, por supuesto también me interesará mucho saber vuestro punto de vista. Invitaros, como siempre, a, por favor, si os ha gustado el contenido de hoy, que me dejéis un like, que me ayuda muchísimo, que compartáis el vídeo y el episodio con otras personas que les pueda interesar y que os suscribáis al canal y al podcast, que también me ayuda a llegar a más gente. Y como siempre os recuerdo, ya sabéis que cada lunes mando una reflexión por email gratuita con cosas muy personales que aquí no me da tiempo a compartir. Así que yo creo que te interesa. Hablo sobre masculinidad, relaciones y propósito. Y recordaros también que en septiembre de este año, del 4 al 6 de septiembre, tenemos el retiro Hombre Consciente en Tarifa. Va a ser una experiencia brutal, así que te animo, si te interesa, entrar en la página hombreconsciente.com con K y ahí tienes mucha más información sobre el retiro. Y lo vamos a dejar aquí por hoy. La semana que viene, ya sabéis, os traigo un episodio con otro especialista en relaciones conscientes, con muchas ganas de saber de vosotros. Buen día.